Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Canadá designa a cárteles mexicanos como grupos terroristas siguiendo los pasos de Estados Unidos. Delta ofrece $30,000 a los pasajeros del avión que se accidentó en Toronto. Científicos de Estados Unidos enfrentan restricciones para colaborar con Canadá por mandato de Trump. Encuesta revela que el 27% de los canadienses consideran a Estados Unidos como un país enemigo. Política y deporte chocarán cuando Canadá y Estados Unidos se encuentren en la final de hockey. Mark Carney propone revolucionar el presupuesto federal con un nuevo modelo de gestión. Gobierno de Alberta cambia viceministro de salud en medio de acusaciones de corrupción. Y el primer ministro de la isla del Príncipe Eduardo, Dennis King, dimite a su cargo. Esto es RCE Noticias. Actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. RCE Noticias. Comienza ahora. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de información. Me da mucho gusto recibirlos. Una vez más, les saluda por supuesto su amigo Irving Selván y nos vamos a ir con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá. Y es que Canadá, el gobierno canadiense, ha designado a los cárteles mexicanos y a otros organismos como grupos terroristas, siguiendo también, por supuesto, la línea, los pasos que ha impuesto los Estados Unidos. Canadá anunció la inclusión de 7 organizaciones criminales, incluido Cárteles de la Droga de México, como grupos terroristas, siguiendo el criterio de Estados Unidos. Esta mañana anunciamos que el gobierno de Canadá ha incluido 7 organizaciones criminales transnacionales como entidades terroristas en el Código Penal de Canadá. Las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles, desempeñan un papel principal en la producción y distribución de fentanilo en todo Canadá. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McWinty, anunció este 20 de febrero la medida en Ottawa, un día después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump formalizara la inclusión de los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Noreste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y Unidos en su listado de grupos terroristas. De las 7 organizaciones criminales declaradas, 5 son mexicanas: Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Los otros 2 son el venezolano Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha de El Salvador. Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció 2 reformas a la Constitución para proteger al país contra la intromisión extranjera en respuesta a la decisión de Trump de declarar terroristas los cárteles de la droga. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. En un discurso pronunciado en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, McWinty afirmó que la inclusión de los cárteles en la lista de grupos terroristas dará a las fuerzas del orden, como la policía montada y la policía local, más autoridad y más competencias para seguir el dinero y ver cómo los cárteles criminales utilizan sofisticadas tácticas de blanqueo. Añadió que una de las formas más eficaces de hacer frente al tráfico de fentanilo es seguir el rastro del dinero, cortando las ganancias que financian la delincuencia organizada, lo que en última instancia ayuda a desmantelar los cárteles que se benefician de las drogas peligrosas e ilegales. El anuncio se da más de una semana después de que Canadá nombrara un nuevo zar del fentanilo, parte de las medidas destinadas a abordar las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza planteadas por Trump en sus amenazas arancelarias. Forma parte de la nueva directiva de inteligencia del primer ministro Justin Trudeau sobre el crimen organizado y el fentanilo, que estará respaldada por un gasto de $200 millones. En más información, la aerolínea Delta ofrece $30,000 a los pasajeros del avión que se accidentaron esta semana en el aeropuerto de Toronto. Vamos a ver los detalles. Delta Airlines ha ofrecido una compensación de $30,000 estadounidenses a cada uno de los pasajeros que viajaban en el avión, que se accidentó el pasado lunes en el aeropuerto Pearson de Toronto. El portavoz de la aerolínea, Morgan Durrant, confirmó que este monto se ofrece por igual a todos los pasajeros, sin condiciones y sin afectar otros derechos.
La aerolínea ha informado que los pasajeros deberán esperar varias semanas antes de poder recuperar su equipaje, debido a los rigurosos procesos de inspección y limpieza que deben realizarse. También, tras varios días del accidente, el avión de Delta Airlines finalmente ha sido retirado de la pista. La aeronave fue trasladada a un hangar cercano en una operación que tomó varias horas. La remoción de los restos del avión marca un paso importante para la normalización de las operaciones en el aeropuerto Pearson, aunque las autoridades aeroportuarias aún deben realizar inspecciones exhaustivas en la pista afectada antes de reanudar completamente sus operaciones regulares. La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá continúa su investigación para determinar las causas exactas del accidente que afortunadamente no cobró víctimas fatales entre sus 80 ocupantes. Y en un tema que es preocupante para los científicos en Canadá, resulta que sus colaboradores en Estados Unidos enfrentan restricciones para poder trabajar de manera conjunta con este país. Esto bajo el mandato de Donald Trump. La colaboración científica entre Estados Unidos y Canadá enfrenta nuevos obstáculos. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica deben obtener autorización previa para cualquier contacto con sus colegas canadienses. Documentos internos revelan que estas restricciones abarcan desde viajes internacionales hasta simples llamadas telefónicas. Las nuevas normas exigen aprobación de la alta dirección para toda actividad internacional, incluyendo reuniones virtuales sobre temas como clima, energía, oceanografía y estudios árticos. El caso del ecologista canadiense Aaron Fisk ilustra esta situación. El investigador de la Universidad de Windsor intentó coordinar una reunión virtual con científicos estadounidenses para estudiar la fauna de los Grandes Lagos, pero su colega del gobierno americano no recibió autorización para participar. Aunque la portavoz del Servicio Nacional de Pesca Marina niega la existencia de estas restricciones, correos electrónicos internos confirman que las medidas estarán vigentes hasta marzo de 2025. Andrew Rosenberg, ex subdirector del Servicio Nacional de Pesca Marítima, señala que si bien es normal que las prioridades cambien con un nuevo gobierno, la situación actual no tiene precedentes. Además, en Washington, se discute la posibilidad de reducir el personal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en un 50%. Y en otro tema también que le agrega a esta tensión, una encuesta revela que el 27% de los canadienses consideran a el país de los Estados Unidos como un enemigo. Vamos a ver los detalles. Una nueva encuesta revela un cambio significativo en la percepción que los canadienses tienen de Estados Unidos. Según el sondeo realizado por la firma Leher, el 27% de los canadienses ahora considera a su vecino del sur como un país enemigo, mientras que solo un 30% lo ve como un aliado. La encuesta, realizada entre el 14 y 17 de febrero, refleja una marcada división política en estas percepciones. Los votantes conservadores mantienen una visión más positiva, con el 48% considerando a Estados Unidos como un aliado. En contraste, esta visión solo es compartida por el 20% de los liberales y el 21% de los seguidores del NDP. En Quebec, la desconfianza es aún mayor. El 47% de los votantes del Bloc québécois ve a Estados Unidos como un enemigo. El presidente Donald Trump genera un rechazo generalizado entre los canadienses, con un 74% expresando una opinión desfavorable. Las amenazas de Trump de imponer aranceles a Canadá y sus sugerencias sobre convertir al país en un estado estadounidense han contribuido a esta percepción negativa. En contraste, solo el 1% de los estadounidenses ve a Canadá como un enemigo y el 56% considera al país como un aliado. La encuesta, que consultó a 1.500 canadienses y 1.000 estadounidenses, refleja lo que los expertos describen como un nivel de animosidad sin precedentes en la relación bilateral. Y hablando sobre este tema también, la política y el deporte van a chocar. Y es que en el partido de hockey de la final de esta noche se van a enfrentar precisamente Canadá y Estados Unidos. Y esto ha encendido los motores
de la política y de, por supuesto, el deporte, la pasión por los deportes. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en esta noche. Carney ha hecho una proposición revolucionaria, según él, en el cual propone que el presupuesto federal tenga un nuevo modelo de gestión. Vamos a ver los detalles. El aspirante al liderazgo del Partido Liberal de Canadá, Mark Carney, presentó un ambicioso plan para transformar la gestión del presupuesto federal. El exgobernador del Banco de Canadá propone dividir el presupuesto en dos categorías distintas: gastos corrientes e inversiones de capital. Durante su presentación en Scarborough, Toronto, Carney explicó que esta nueva estructura permitirá distinguir claramente entre los gastos operativos del Estado y las inversiones destinadas a mejorar infraestructuras y generar ingresos futuros. Su objetivo es equilibrar el gasto corriente en los próximos 3 años. El candidato liberal señaló que el gasto público ha aumentado un 9% anual durante la última década, mientras que el servicio público federal ha crecido más del 40% desde 2015. Frente a esto, Carney propone priorizar inversiones estratégicas en áreas clave como la construcción de viviendas, sistemas de energía limpia, infraestructura de defensa y modernización de puertos y ferrocarriles. Según Carney, Canadá necesita invertir aproximadamente $80,000 millones anuales hasta 2050 para alcanzar la neutralidad de carbono, muy por encima de los actuales 10 a 20,000 millones. El candidato contrastó su propuesta con la del líder conservador Pierre Poilievre, calificando su enfoque como más disciplinado y ambicioso. Ahora nos vamos hasta Alberta, donde el gobierno finalmente ha decidido cambiar de viceministro de Salud en medio de las acusaciones de la que ya les platicábamos ayer, acusaciones de corrupción en el sector salud. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, ha removido de su cargo al viceministro de Salud, André Tremblay, en medio de denuncias de corrupción y presunta interferencia del gobierno en contratos millonarios del sector médico. El escándalo estalló tras la demanda de la exdirectora de Servicios de Salud de Alberta, Atana Mentzelopoulos, quien alega haber sido despedida injustamente por investigar contratos inflados con clínicas privadas. A pesar de los llamados de la oposición y grupos de defensa de la salud para una investigación pública independiente, Smith se ha negado a abrir una pesquisa judicial, argumentando que la responsabilidad recae en procesos internos de la Agencia de Salud. La ministra de Salud, Adriana Lagrange, ha desestimado parte de las acusaciones, pero reconoció que algunas ameritan una revisión más profunda. Mientras tanto, el auditor general de la provincia ya investiga los contratos sospechosos. Críticos han calificado la respuesta del gobierno como opaca y evasiva. El líder del NDP, Naheed Nenshi, acusó a la Premier de desviar la atención y evitar asumir responsabilidades. El escándalo sigue en desarrollo y la presión política aumenta para que se aclaren los presuntos casos de corrupción que podrían haber favorecido a clínicas privadas con sobreprecios millonarios. Y ahora nos vamos con los detalles de la isla del Príncipe Eduardo, donde el primer ministro provincial Dennis King ha dimitido de su cargo esta tarde, precisamente hace unos instantes. Vamos a ver los detalles. En una sorpresiva decisión, el primer ministro de la isla del Príncipe Eduardo, Dennis King, anunció su renuncia al cargo y como líder del Partido Conservador Progresista, efectiva este viernes al mediodía. Visiblemente emocionado, King, de 53 años, dijo que su decisión responde al bienestar de su familia, del gobierno y de los isleños. Este es el trabajo más difícil que una persona puede tener por su naturaleza pública y la gran responsabilidad que implica cada día, expresó ante los medios, rodeado por su equipo de gobierno. King asumió como el 33º Premier de la provincia en 2019, liderando el primer gobierno minoritario en más de un siglo. En 2023, su partido obtuvo la reelección con una mayoría parlamentaria. El todavía primer ministro subrayó que su salida no está relacionada con problemas de salud y reiteró que nunca tuvo la intención de hacer carrera política de por vida. Mi esposa y mis hijos han perdido casi todos los enfrentamientos contra las exigencias de este cargo, confesó con la voz entrecortada.
El Partido Conservador Progresista elegirá en las próximas horas a un líder interino, quien asumirá como premier tras la salida de King. La renuncia de King marca el final de una era en la política de la isla del Príncipe Eduardo, dejando abierta la pregunta sobre el futuro liderazgo de la provincia. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Canadá? Los invito hoy día a las 6 de la tarde, hora del este, para nuestro programa stream semanal Pelota de Maple, donde vamos a hablar sobre el cambio del nombre de apellido de Janine Beckie a Janine Sones. También te vamos a traer todos los detalles de la clasificación del Bayern Múnich del gran Alphonso Davies a la siguiente fase de la Champions League y los amistosos que va a jugar la selección de Canadá frente a las selecciones europeas de Gales y de Rumania. Todo eso y mucho más en nuestro stream semanal hoy a las 6 de la tarde. Los invito a seguir nuestro stream de Pelota de Maple y a seguir las plataformas también de Radio Canadá. Nos vemos. Por supuesto, la invitación para poder ver el programa de Pelota de Maple, en el cual se aborda todo lo que tiene que ver con el fútbol canadiense completamente en español. Y por supuesto me despido de este programa. Les saluda a su amigo Irving Selván. Que tengan una excelente jornada. Esto fue RCE Noticias, con la conducción de Irving Selván. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Canadá en Español y RCE Noticias presentaron